Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Y disculpen que lo he dejado un tiempito parado, pero quería explicar eso. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros somos los que más hablamos de libertad. Bueno, el pueblo de Israel también, ellos hablaban de una libertad, pero Dios le había dicho que ellos salían en libertad para vivir bajo la ley de Dios. Amén. Por eso le da la ley después, por intermedio de Moisés, Dios le da la ley. ¿Para qué? Para que no vivan, porque van diciendo, ¡yupi! Ahora somos libres, ahora vivimos como nosotros queremos. No, momento, no fue así. No fue así, le dio la ley. Ahora, Dios nos saca del mundo a nosotros, nos saca de las tinieblas, nos saca de las garras del diablo, nos sella con su Espíritu Santo y nos dice, bueno, vivan ahora. Y nosotros también por ahí, si no entendemos, decimos, ¡yupi! El Señor me libertó, el Señor me salvó y ahora vivo como yo quiero. Momento, no es así. Nunca fue así. Las doctrinas, las enseñanzas que se le dieron a los apóstoles fue para que la iglesia sea sumergida en esa enseñanza. Para que todos vivan una vida diferente. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando la vida se mezcla con la otra? Se va mezclando. No tenemos bien nosotros en claro las cosas y las mezclamos. Bueno, más o menos yo quisiera que Dios me conceda luz. El apóstol Pablo, otra vez en Corintios con los mismos problemas. Eso de falsos apóstoles no es de estos tiempos, en ese tiempo también. Una de las cosas que le decían al apóstol Pablo es de que él no era apóstol de Cristo. Mire a quién le decían que no era un apóstol, que no había que mantenerlo, era una de las cosas también que le decían, que la iglesia no le tenía que dar nada porque él no era un apóstol del Señor. Sin embargo, la revelación más íntima en cuanto a la edificación de la iglesia, Dios se la dio a este siervo, el apóstol Pablo. Sin embargo, ellos no lo querían aceptar, muchos lo rechazaban. Entonces él escribe en este pasaje como diciendo, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde, como diciendo, cuando está presente quiere, pero cuando habla de lejos, parece que nos reta a todos. Y cuando lo tenemos cara a cara conversando en una habitación o en casa o separado, tiene más ternura. Y sí, ¿verdad? Creo que la mayoría de los siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios, son así porque aman a los hermanos. Una de las razones por las cuales se emplea esa ternura, hablando en particular, es porque se ama a las personas. Se ama a los hermanos, se ama a las personas para que sean salvas. Mire, si hoy estuvieron, no sé, hace 4 días en Vilo queriendo salvar a una criatura, las personas tienen eso de querer salvar, de querer que un chiquito en esa situación salga sano y salga salvo. ¿Cuánto más la salvación del alma? ¿Cuánto más aquellos que entienden acerca de la salvación del alma? ¿Cuál es el sentir que Dios le da a esas personas? Entonces el apóstol Pablo decía, presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado, como diciendo, osado. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía
que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Algunos no lo tenían como apóstol y algunos le decían directamente de que no tenían palabra de Dios, ellos no eran enviados de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos, y utiliza la palabra milicia por el andar cristiano. Esa es nuestra vocación. O sea, nosotros fuimos sacados de un lugar, de lo civil, utiliza esta palabra como cuando una persona es sacada del estado civil, que por ahí no todos fueron al servicio militar o hicieron, pero sacada del servicio civil para entrar a pertenecer al Estado, o sea, al servicio militar, o sea, ser un soldado. Y el que lo toma por soldado quiere que después actúe como tal y que no vuelva a su estado civil. Amén. El Señor nos saca de las tinieblas para que nosotros actuemos ahora como cristianos. Como cristianos. Él nos enseña y quiere que nosotros nos sometamos a Él. Vamos a mirar hablando de la milicia, allí en Timoteo. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y este fue el Señor. Por eso digo, el que nos sacó de las tinieblas es el Señor. El que me sacó del mundo es el Señor. El que me ha dado nueva vida es el Señor. El que mató mi vieja vida en Adán, en la cruz del Calvario, ¿quién fue? El Señor. Y el que pagó el precio de sangre, ¿quién fue? Ahora cuando decimos, ¿quién es el dueño? Ahí tartamudeamos. ¿Por qué? Porque parece que nos ponen como diciendo, si le digo que es el Señor me va a decir, entonces, ¿qué hago yo controlando mi vida? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Entonces por ahí no queremos decir no queremos decir ni sí ni no. Pero eres el dueño, se lo cantamos. Nosotros cantamos, tú eres dueño de mi vida. ¿Y de qué más? Una de las más grandes idolatrías que podemos tener nosotros es cuando algo, cualquier cosa exterior o interior, nos llena más que el Señor. Nos satisface más que el Señor. Tenemos al Señor acá, pero esto me llama más la atención. Ahora, de esas cosas el Señor nos quiere librar. Nos quiere enseñar y nos quiere librar. Ninguno que milita, y que la milicia que tenemos ahora no fue por nuestra propia voluntad. Ninguno dijo, ¡ay, qué lindo que está este día como para ser creyente! No, qué lindo que fue este día como para ser salvo. No fue así. Dios nos sacó, Dios nos llamó. Entonces, para que no nos enredemos más en los negocios de la otra vida, en los negocios del mundo, en los negocios de lo civil. ¿Por qué? Porque va a terminar destruyendo nuestra vida. Cuando uno se enrieda en los negocios de esta vida, comienza a levantarse eso que vamos a estar mirando, que son fortalezas. Esas cosas que se levantan en contra nuestra. ¿Eso puede ser de continuo? Sí. Por eso es que se nos ha dado armas que son espirituales para derribar la fortaleza. Si no, ¿para qué la queremos? Si las armas que el Señor nos dio no sirven para derribar la fortaleza, discúlpenme, pero estamos fritos, sonados. Pero como las armas son poderosas en Dios para derribar la fortaleza, Él nos dio estas armas. ¿A quiénes? A su pueblo. A su iglesia le ha dado. Una de las armas más poderosas, no la tiene nadie, solamente la iglesia. Una de las armas más poderosas enviada a la tierra es su amor. Nadie puede con el amor de Dios. No hay cosa creada, visible e invisible,
que pueda con el amor de Dios. No hay nada, todo lo derriba, todo lo puede, todo lo conquista. Dios por su amor envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Lo mató Él por amor a nosotros. Mire qué tremendo que es el amor de Él. Esa arma la tenemos nosotros. La Escritura dice, aunque andamos en la carne, no militamos, pero habla de aquellos que han tomado la milicia como algo serio. O sea, para agradar a su oficial, para agradar a su general, todo el tiempo. Y no se enrieda, no se vuelve a enredar en los negocios de esta vida. Amén. Participamos de algunas cosas, sí, pero no nos enredamos. No nos queda otra. Algunas cosas decimos, no me queda otra. O sea, tenemos que seguir pisando este suelo de tierra. La tierra dice que está sujeta a esclavitud. ¿La tenemos que estar pisando? Sí, todavía sí. No nos queda otra todavía. Pero si hubiera opción para nosotros, viviríamos flotando. Amén. Habacuc dice, en mis alturas me hace andar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Por eso vemos muchos cristianos no militando. Perdieron su carné. Lo perdieron. O no lo renovaron. O nunca se lo dieron. El apóstol Pablo se creía un soldado del Señor. Y lo que él estaban eran todos soldados del Señor Jesucristo. Y los que veían cómo ellos trabajaban y cómo era su servicio a Dios, todos se daban cuenta. Hoy muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Por eso no hacemos nada. No sabemos si tenemos que ir a predicarle a otro. Sin embargo, fue una de las primeras cosas que el Señor nos enseñó. O sea, son jinetas de nuestra milicia. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, si nos sacó para tener una vida en el Espíritu, nos ha dado una vida espiritual para ser personas espirituales, no militamos según la carne, seguro, los verdaderos cristianos, pero militamos según el Espíritu. ¿Y qué es militar en el Espíritu? Obedecer a nuestro oficial. Obedecer al que manda. ¿Y quién es el que manda? Y decimos, Él. Bueno, ¿y qué es lo que dice Él para que yo tenga que obedecer? Y entonces en el verso 4 dice, no militamos según la carne, militamos según en el Espíritu. Eso es lo que la defensa del apóstol Pablo para ellos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Seguro, nos ha dado Dios las armas para esta milicia, para este ejército, no son carnales, no son de esta tierra, son poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. Y ahí me quiero detener un poquito. ¿Qué eran las fortalezas? No sé si era en Crónica, habían atado, si lo encuentro, Josué... Primera de Crónica 11, 4, para después cuando hablemos acerca de fortaleza podamos tener un ejemplo, por lo menos. Primera de Crónicas 11, 4, donde dice entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, lógico, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Fíjese cómo le dijeron los moradores de ahí, eso era una fortaleza, no vas a entrar. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en las fortalezas y por esto la llamaron la ciudad
de David. ¿Qué era Sión? Una fortaleza. ¿Qué era una fortaleza? Donde no se podía entrar. Cuando van a Jericó en la conquista, Josué encuentra ciudades fortificadas. ¿Qué eran ciudades fortificadas? La mayoría tenían muros y antemuros. Un muro acá y otro muro ahí. Algunos tenían uno solo, pero era como una calle. En algunos lugares de la Escritura muestran las medidas. Hasta 2 carros pasaban por arriba de los muros. O sea que toda esta plataforma podría ser el muro solamente de una fortaleza, de una ciudad, levantado para guardar la ciudad, como diciendo, acá el enemigo no va a entrar. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que Dios nos ha dado a nosotros armas espirituales, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. La mayoría de las veces cuando yo escuché acerca de esta enseñanza, se hablaba de que, bueno, el diablo, podía ser que el diablo nos iba acorralando y empezaba a ponernos, a levantar paredes alrededor nuestro o en nuestra casa para que no salgamos para afuera, para que no hagamos esto, no hagamos el otro. No dice eso en la Escritura. Las armas que nos dio el Señor son para nosotros y para que nosotros lo hagamos. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, vamos a mirar un pasaje en Efesios. Y así se va a acordar usted enseguida de varios pasajes. Cuando yo le nombre esto, es como diciendo, sí, ya ahora más o menos entiendo. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, como diciendo, háganlo ustedes, y renovados, háganlo ustedes, y vestidos, háganlo ustedes. Amén. Nos ha dado a nosotros, dice, armas. ¿Para qué? Primero, para despojarnos. No dice Dios, yo voy a ir y voy a despojar esas cosas que a ustedes les estorban para que sean buenos cristianos. Para que sean ejemplo de los cristianos, para que sean ejemplo para este mundo, para que sean ejemplo de su familia. No dice despojado, dice. ¿Cómo me voy a despojar si esto siempre ha sido mis debilidades que me han llevado a tomar, a fumar, a decir malas palabras, a vivir a mi manera? Yo siempre viví a mi manera. Ahora Dios me pone armas espirituales para que yo me despoje. Amén. Ahora, derribando esta fortaleza. Yo las tuve, como cada uno de ustedes. Argumentos que se levantaban en contra del conocimiento. ¿Será verdad lo que está diciendo? Yo hacía mi propio análisis de las enseñanzas o prédicas y como veía, como cualquiera de nosotros, más de lo que hacía el otro que lo que estaba haciendo yo, me eran siempre un estorbo. Yo mismo levantaba fortalezas para no ir, para no hacer. Y utilizaba cosas como que no puedo. ¿Cuántos pueden llegar el día jueves y no lo quieren hacer? Ahora, pero no es que no lo quieren hacer porque el diablo no los deja. No viene el del día jueves, no porque Dios no los deja, sino porque nosotros no queremos. Lo mismo hacía yo cuando yo tenía mi trabajo. Yo le pedía al patrón trabajar 2 horas más para no participar de los cultos. Yo llegaba tarde a los cultos para no orar, para no predicar. Y le estoy hablando de lo que yo hacía. Yo mismo levantaba esa fortaleza. ¿Está escuchando? ¿Estamos escuchando todo lo que estamos acá? Yo mismo, ahora, Dios me dio a mí armas para derribar esto y no me dice que Él las va a derribar. Porque el no puedo es nuestro. Y Dios sabe que no es el no. Si fuera no puedo, entonces Dios no nos dio ningún arma a nosotros. ¿Por qué nos dio
el amor para que nosotros amemos esta vida espiritual. Si amamos esta vida espiritual es porque estamos amando a Cristo. Fuimos llamados para ser semejantes a Él. Y el deseo de ser semejantes a Él es el deseo por su palabra para poder aplicarla. Si no lo aplico, no puedo asemejarme a Él. Entonces no es amor. Mi amor por Él hace que yo practique su palabra, que yo desee su palabra más que la miel. Porque mi deseo es ser semejante a Él. Pero ¿cómo voy a ser semejante a Él si cuando Él me invita a mí a poder participar, de ser instruido por su palabra, yo le digo que no? Y yo mismo me levanto esa fortaleza. Ahora, ¿qué le dijeron a David? Después se llamó la ciudad de David. Pero ¿qué le dijeron los jebuseos? Le dijeron, no entrarás acá. Otro ejemplo de las fortalezas. Hubo algunos pasajes bíblicos allí donde para sitiar a un lugar donde había fortaleza, se sitiaba la ciudad. ¿Cuál era el sitio de la ciudad? Bueno, no se dejaba entrar agua a la ciudad. Ni agua ni alimento. Si había un río, un arroyo, comúnmente las fortalezas o las ciudades fortificadas se levantaban en medio de unos arroyos donde pasaba o alguna vertiente, cosa que el agua entraba a la ciudad por esa vertiente o por ese arroyo. Lo que hacían los enemigos para sitiar la ciudad y para que las fortalezas empezaran a flaquear, ¿qué hacían? Contaminaban el agua o cerraban el paso del agua y no dejaban entrar más comida. Algunos sitios, o sea, algunas cosas duraban 1 año, 2 años, 3 años, hasta que sucedía lo que todos estaban esperando. Se comían unos a otros ahí adentro. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba sitiada. Ahora, ¿qué hacían cuando el enemigo entraba, derribaba los muros, se apropiaba de la ciudad? ¿Qué hacía con esas personas que se habían resistido tanto? Las tomaban esclavas y después las hacían trabajar para ellos. Amén. Encontramos ejemplos bíblicos nosotros de esto. Por eso la Escritura dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Es que yo no venga a participar de las reuniones, me estoy levantando en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios quiere, pero yo mismo la estoy levantando. Y el poder para derribarla no la tiene el diablo, no es que Dios la va a derribar, no, me lo ha dado a mí para que yo, cuando yo descubra que yo mismo la he levantado, yo la tengo que derribar. Yo la tengo que derribar. Derribando toda altivez y todo, y dice, y todo pensamiento que no es conforme a lo que el Señor quiere, dice, y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso dice que nosotros lo podemos llevar a la obediencia al Señor. Como cuando dice, despojaos. ¿Tienen un enemigo que los está molestando? Despójense. Es tan fácil, ¿eh? Sí, yo le he dado armas para derribar todo argumento. Los argumentos míos, yo no le hablo de los argumentos de ustedes porque cada uno de nosotros puede tener ciertos argumentos. Los argumentos míos, ¿cuáles eran? No quiero llegar temprano. Ese día yo no quiero participar, esos eran mis argumentos. Un día fueron derribados, pero no los derribó Dios. Dios ya me había dado armas para poder derribarlo. Un día dije, esto no puede seguir así. Como cuando uno dice, me tengo que consagrar al Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy en contra, quiero parecerme al Señor, pero estoy en contra de Él. Estoy en contra de su palabra. Estoy en contra de lo que Él ha preparado para instruirme. O sea, un argumento es aquello que uno reflexiona sobre algo y decide.
decide en lo que hace luego. Eso es un argumento. La altivez, ¿qué es? Cuando uno cree que es superior a eso, ¿se la puede aguantar? ¿Y qué? Todos lo hacen. ¿Y qué? Si fulano, mengano, y altivo. ¿Altivo con quién? Dios, siendo todopoderoso, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros, altivos, decimos: a mí no me va a cambiar nadie, yo voy a seguir como hasta ahora. ¿A quién nos queremos parecer? Por eso hay tantos extravíos y tantos extraviados. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo militamos? Militamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de ¿qué? En contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, lo que yo pensé era algo que me causaba un estorbo. Lo que yo razonaba era mi propio estorbo. Me estaba volcando en contra. Y luego que lo había levantado, se hizo una fortaleza que por ahí el día que quise no lo podía hacer. No fue sencillo después. Cuando uno tomaba una ciudad, todo aquello que se habían resistido eran tomados como esclavos. Obedecían después, a la fuerza, pero obedecían. Bueno, nosotros también, llevando todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Quién era yo que estaba resistiendo al Señor? ¿Para no hacer qué? Me volvía en contra de Él. En contra de su amor, en contra de su imagen, en contra de su iglesia, en contra de mis hermanos. Hasta que un día esa fortaleza fue derribada. Amén. Ahora, ni yo puedo derribar la suya, ni usted puede derribar la mía, seguro. No ha encontrado cristianos. Por eso es que nosotros siempre los predicadores emplean, no ha encontrado personas que estuvieron así toda la vida, toda la vida. No fueron un par de horas, un par de meses, toda la vida con sus argumentos. Pero no analizándolo a la imagen de Cristo, no analizándolo sentándose junto con el Señor, no, sus propios argumentos. Yo cuando hablaba conmigo en el espejo que yo tenía y hablaba conmigo mismo, yo tenía muchísima razón en lo que estaba haciendo. Y si eran muchos los predicadores que había. Lo que pasa es que yo como no me estaba dedicando, no me dedicaba al Señor, entonces levantaba otras cosas. O por ahí tenía algunos inconvenientes con mis hermanos y entonces yo no quería llegar, simplemente no quería llegar. Pero hasta que entendí que el dueño es Él. Amén. El dueño es Él. ¿Qué estoy haciendo con mi libertad? Parece que me lo hubiera comprado yo la libertad. Y vivo a mi manera, sin consultar con Él. Y si le consulto no espero respuesta. Ahora, pero bien claro nos dice a nosotros, las armas que Él nos ha dado son poderosas en Dios para derribar todo. ¿No le ha pasado a usted que tenía ciertos pensamientos y que no lo dejaban consagrarse, porque en realidad no lo dejaban consagrarse plenamente al Señor, vivir para Él? Porque tenía ciertos pensamientos, hasta que fueron derribados, hasta que un día dijo, que a Él le tengo que hacer caso a estos pensamientos si yo tengo que mirar al Señor y servir al Señor. ¡Pum! Listo, los derribó. ¿Pero quién fue? Usted. Mientras tanto pueden quedar ahí toda la vida, si no, toda la vida. Mis propios argumentos. ¿Por qué dejaron de aparecer las hermanas maestras de escuela bíblica? ¿Por qué no hay hermanas que se dedican plenamente al Señor? ¿Por qué no hay hermanos que se dedican a las Escrituras?
confiando que la Escritura es verdad absoluta. Antes no sucedía esto, antes teníamos ojos para mirar, porque esto es lo que hacía la iglesia, miraba la escasez que hay de varones dedicándose a pastorear o a enseñar a los hermanos. La falta de enseñanza bíblica, la falta de enseñanza de la verdad de Dios. Hoy miramos y nos avergüenzan algunas cosas que se enseñan y que se hacen en las congregaciones. Pero nos avergüenzan, decimos que eso no es así, pero no hacemos nada. Eso no es hacer algo, eso es una crítica o quizás crítica constructiva, porque por ahí le decimos a nuestros hijos, esto no hay que hacer. ¿Y nosotros? Tenemos armas que son poderosas en Dios para derribar argumentos, pobres argumentos nuestros. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso el apóstol Pablo, teniendo en cuenta la capacidad que el Señor nos ha dado, le ha dado a la iglesia, dice, despójense. ¿Tienen problema con esto? Despójense. ¿Sabe que esa palabra está dada como alguien que se saca una ropa y la tira? Como algo sucio. Se lo saca y lo tira. ¿Tanta autoridad tenemos? Sí. ¿Por qué a veces no asumimos que tenemos esa autoridad? Porque nosotros lo queremos hacer más difícil. Me va a llevar años hacer esto. Dedicarme al Señor me va a llevar años. En la carta a los Filipenses, después del capítulo 4, verso en adelante, por el verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros por ahí decimos, esto no sé si lo voy a poder hacer. Ahora, si usted lo levanta eso como su fortaleza, si usted lo levanta y lo fortalece con otra cosa, como diciendo, yo no sé si voy a poder porque en mi casa pasa, yo no sé si lo voy a poder hacer porque yo no tengo tiempo, yo no sé porque yo no lo voy a poder lograr porque a mí me sucede esto, esa es sus argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Pero el Señor dice otra cosa. El Señor dice que nos dio armas poderosas en Él para derribar eso. No, pero el día que yo lo intenté, no. Esos son nuestros argumentos. La Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que Él me fortalece, que Él es el que me habla y me hace entender. Eso dice la Escritura, eso me dice a mí Él. Yo te voy a levantar, yo te voy a hacer entender, yo te voy a alumbrar, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Eso es lo que dice Él. Yo soy el que da el crecimiento, yo soy el que te elijo. Eso dice la Escritura. Contra esos argumentos, mis pobres argumentos no se pueden levantar como una fortaleza. Pero cuando yo creo que mis argumentos son más poderosos que esto, entonces Dios me deja que los levante hasta donde yo quiero. Cuando vieron la ciudad de Jericó, Josué iba ahí en la conquista, ¿ve? Como nosotros en el conocimiento, el Espíritu Santo dándonos a entender la Escritura. Dice que vieron la ciudad de Jericó, dice, amurallada hasta el cielo. Cuando hablaron con Rahab la ramera le dijo a ellos, miren, este pueblo que ustedes ven se enteró de lo que Dios hizo con ustedes, cruzándolo, dice, por el Mar Rojo como en tierra seca. Y cuando ellos se enteraron de lo que hicieron con Og, dice, un rey que había, y con el rey de Basán, que vivían del otro lado, dice, las rodillas de ellos, dice, comenzaron a temblar y todos desfallecieron de miedo.
Los hombres de acá, dice, están todos temerosos. Pero ¿qué hicieron ellos? Cerraron las puertas, se amurallaron y se quedaron ahí adentro. No se entregaron. Y la verdad que yo no quiero que eso suceda con nosotros. Si yo me hubiera quedado así, está bien, yo sigo viniendo tarde, no vengo más a los cultos, vengo cuando yo quiero, participo lo que quiero, cuando menos aprenda, menos involucrado me voy a sentir, un montón de cosas, pobres argumentos que un día los tuve que derribar yo, porque el conocimiento Dios ya me lo había dado. Derribando argumento y toda altivez que se levanta. ¿No es altivo eso de decir que nosotros por ahí podemos tener nuestras razones para no obedecer al Señor como le tenemos que obedecer? Tenemos nuestras propias razones. Nosotros que fuimos sacados con manos poderosas de las tinieblas, hoy tenemos nuestras propias razones. Me parece que es un pensamiento muy altivo. El Señor no nos sacó de allí estando muertos en delito y en pecado, esclavos, de camino al infierno todos nosotros, para que hoy nosotros nos pongamos a discutir con Él. Pero ni yo voy a poder derribar sus fortalezas. Lo que usted ha levantado en contra del conocimiento, porque en contra del conocimiento vamos. El conocimiento dice que todo lo podemos. El conocimiento nos dice a nosotros que fuimos llamados para ir hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sin amor no podemos. Porque eso de no dejar ser instruido es no querer amar al Señor. No quiero amarte como tú dices que yo te debo amar. Porque únicamente la persona instruida por Él y viviendo para Él se va a asemejar a Él. Y para eso fuimos llamados. El amor, el arma más poderosa que tiene la iglesia. El que ha sido perfeccionado en el amor, dice, terminó con el pecado. No tiene problema. No hay nada que se pueda levantar con una persona que ama. Es imparable, no lo puede derribar nadie. Con esa clase de armas se encontró el diablo luchando contra el Señor. Lo quería hacer volver. Quería que Él levantara algún argumento en contra de lo que estaba escrito. Algo que se levantara en contra del conocimiento de Dios. Y Él dijo no, que Él iba a servir a Dios. No. Job, con todo lo que pasó, dijo no, yo no hallo culpa en Dios de lo que me está ocurriendo. Dios sabe lo que está haciendo. Aunque no entiendo por qué se llevó a mis hijos, aunque no entiendo por qué dejó que me destruyeran todas las cosechas, aunque me dejó en cero, yo no entiendo, pero no hallo despropósito en Dios. Ese es el conocimiento, ¿ve? Ningún argumento. La esposa le dijo, muérete, reniega de tu Dios y abandona todo. Con todo, dice Job, no pecó contra Dios. El apóstol Pablo a los hermanos corintios le hablaba y le tenía tanta paciencia porque eran personas en medio de grande idolatría. Quizá nosotros tendríamos que estudiar un poquito más profundo acerca de las costumbres que tenían para ver en qué clase de idolatría estaban, pero idolatría es todo aquello que nosotros podemos poner en nuestro corazón y obedecerle.
Por eso, el que tiene que estar en nuestro corazón es Él. Y aunque no le entendamos, aunque no entendamos mucho, deberíamos obedecerle. Deberíamos obedecerle. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y esos pobres argumentos que antes mandaban, porque nos mandan, cuando por ahí se da la oportunidad de, como la tuvo Simeón y Leví, de dar un paso al frente, nosotros los argumentos se levantan otra vez y decimos nosotros, bueno, no, está bien. No, está bien, más adelante, no está bien. Y nos volvemos atrás. El argumento se levanta como una fortaleza y nosotros no lo derribamos. Cuando lo derribamos lo hacemos nuestro esclavo, llevando cautivo, dice, ese pensamiento. Lo llevamos cautivo. Yo utilizo eso que antes me dominaba para exponerlo como una enseñanza, como un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Eso me tocó a mí. Yo me acuerdo que en mi trabajo no había atención al público en el mostrador. Prácticamente lo había inventado yo. Entonces cuando todos se iban, yo me quedaba atendiendo el mostrador 2 horas más. Y eso me permitía llegar un poco más tarde al culto. Entonces yo no predicaba, yo no dirigía y hasta por ahí no oraba con los hermanos, ni por la ofrenda. Lo hacía a propósito. Ahora, eso es un argumento y esa es una fortaleza que uno mismo lo inventa, uno mismo lo levanta. ¿En contra de qué? En contra de uno mismo. Me fue un estorbo eso. Después se sumaron otras cosas, porque ojalá queda todo ahí nomás, pero se suman otras cosas que hasta parece que tenemos la razón, hasta que es derribado. Cuando es derribado, entendemos que solo nosotros estuvimos en contra de nosotros mismos. Gloria a Dios. Y estando pronto dice, mire el último pasaje. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Una de las interpretaciones es que cuando todos nosotros estemos crecidos, cuando todos estemos obedeciendo, será aplicada un castigo sobre la desobediencia de alguien. ¿Cómo se va a castigar la falta de disciplina? O sea, alguien llega tarde, lo castigamos. Alguien falta al culto, lo castigamos. Alguien no hace esto, lo castigamos. No dice eso la Escritura. ¿Cómo entró el pecado y la muerte al mundo? La Escritura dice, por una desobediencia. Amén. Por un hombre y una desobediencia. ¿Cómo entró la obediencia, para no utilizar la palabra justicia, porque no utilicé injusticia en el primer ejemplo? ¿Cómo entró la obediencia a la tierra? Y la Escritura dice, por un hombre, Jesucristo. Amén. Esa obediencia, la de Cristo, se tomó revancha de la desobediencia y fue castigada la desobediencia en la cruz del Calvario por la obediencia de un hombre.
Prácticamente esto quiere decir la Escritura aquí en este lugar. Y estando pronto para castigar toda desobediencia. Cuando alguien toma el control de su vida, no por fuerza propia, sino por obedecer a la Escritura, que allí es su fortaleza. Allí está el Espíritu Santo ayudándonos en la obediencia a la fe. Derribar nuestros pobres argumentos, derribar nuestra altivez como hombre, como mujer. Yo tengo razón. Hasta que miramos por la Escritura y decimos, no tenemos ninguna clase de razón, estábamos condenados, muertos, separados de Dios. Hoy nos ha reconciliado, no para que nosotros hagamos lo que querramos, sino para vivir para Él. El que vive para Él tiene vida. El que no vive para Él, dijo Jesús, separado de mí nada podéis hacer. Estamos otra vez muertos separados de Él, desarraigados. Pero si uno se quiere tomar una revancha y dar castigo a la desobediencia, debemos derribar nuestros pobres argumentos, derribar las fortalezas, tomar esos pensamientos, llevarlos cautivos al Señor y por la obediencia castigar la desobediencia que hemos tenido en el Señor. Nosotros mismos. No hace falta que otro castigue nuestra desobediencia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No hace falta que alguien venga y castigue nuestra desobediencia. Hágalo usted. Hace falta que alguien venga a castigar mi desobediencia. Hágalo usted. En lo que está faltando, en lo que está haciendo, en lo que Dios le está aclarando y le está revelando, hágala usted. Si le ha dado poder para hacerlo, autoridad para hacerlo, ¿o no? ¿Nos ha dado autoridad para hacerlo? Podríamos buscar tantos pasajes donde decimos, tenemos la autoridad para hacerlo. El diablo no la tiene. Dios está sobre nosotros. Él tiene poder para escuchar nuestras oraciones. Dice, Él está atento a las oraciones de los justos. ¿Hay justos en la tierra? ¿Cuántos hay? ¿1.000? ¿2.000? ¿3 millones? ¿2.000 billones de justos? ¿Escucha todas las oraciones? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Tan poderoso es para escuchar todas nuestras oraciones? ¿De millones y millones de justos sobre la tierra? ¿Es poderoso Él? Sí. Y nos ha dado, ese todopoderoso nos dio armas poderosas para derribar nuestros pobres argumentos que se levantan en contra del conocimiento. Cuando nos habló el Señor el día domingo que vino el pastor Raúl Suárez hablando de que no solamente venimos a adorar a Dios, a rendirle culto, sino a recibir la instrucción, decía la instrucción como un niño, empezando como niño y después para dejar de ser niño. A eso se refiere. El conocimiento hace eso, por eso la instrucción ¿qué es? Recibir el conocimiento de una enseñanza, de una doctrina, de una forma de vida. Conocimiento, aplicación, crecimiento. Para que no tomemos una revancha en contra de nuestra propia desobediencia, que nos hace esclavos de nosotros mismos. Amén. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios. Amamos al Señor, amén.
cuando nuestro hermano Edgardo hablaba acerca de su madre, yo lo primero que, yo estaba en el taller allí, agaché la cabeza, le dije, tú eres soberano. Sí, eso me había enseñado el pastor Juan Avellaneda un día. Él decía que estaba muy atribulado, muy mal. Y se arrodilló y lo único que le dijo al Señor, tú eres soberano. Entendiendo de que Él tenía absoluto control de todo. Y yo le dije al Señor, tú sabes dónde está. Tú sabes. Tú eres soberano. Él nos conoce perfectamente. Perfectamente nos conoce. A los israelitas, como ellos por lo que vieron, porque no como nosotros que por ahí cometemos cosas que no entendemos, nos dejamos llevar y no las entendemos. ¿Por qué fue tan riguroso con ellos, con los israelitas? Porque ellos vieron el maná que descendía allí. Ellos vieron que se golpeaba una roca y la roca salía agua. 2 millones y pico de personas comiendo y bebiendo en el desierto. Sus pies no se hincharon, sus zapatillas no se gastaron. 40 años en el desierto. Y ellos lo vieron. ¿Por qué fue tan riguroso? Porque ellos lo vieron. Quedaron postrados en el desierto. Hoy Dios nos viene enseñando, nos va enseñando, hasta que Él se da cuenta que nosotros entendemos y nos ponemos en contra de lo que Él dice para nuestra propia enseñanza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Lo mismo que sucedió con ellos. Quedamos postrados en el desierto. Postrados, sin hacer nada. ¿Qué es lo que entendiendo, ¿no es cierto? Entendiendo lo que sucede, uno no quisiera que suceda esto. Lamentablemente hoy nos entristecemos viendo una cosa así. Esto nos hace pensar que por ahí decimos, tan bien que yo iba, y los que nos conocen decían, sí, yo te veía tan bien, pero algo sucedió. Y no podemos decir que lo que sucedió es porque a Dios se le fue el poder. Dejó de ayudarme. Una de las razones es que quizás se levantó un argumento tan fuerte que se hizo una fortaleza y yo no lo quiero derribar. No lo quise derribar y hoy que Dios me hace entender, medio que me cuesta. Deseo en mi corazón que aquellas cosas que tengo yo también, así como las tiene usted, sean derribadas en esta noche para tomarnos una revancha en contra de la desobediencia. Amén.